Saludos, ¿qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a una cita más de los encuentros digitales del Grupo Multimedia Comunicación La Cerca. Aquí estamos hoy dispuestos a hablarles de un tema interesante e importante, porque sin ir más lejos, muchos coinciden, incluso el propio protagonista que hoy nos acompaña aquí en los estudios, en asegurar que el colectivo al que representa va a ser el encargado, o lo está siendo ya de alguna manera poco a poco y conforme les dejan, de ser el que saque a España de la crisis económica que afronta. Así que pasamos ya a saludar y a dialogar con Camilo Abietar, el presidente de la Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, pues escuchando estas noticias, no sé, más vale no entrar en detalles, pero bueno, creo que esto ya empiece poco a poco a despegar, porque si no, esto es insostenible. Llevamos ya una travesía de más de 6 años y esto tenemos que empezar ya a cambiarlo entre todos. ¿Van a sacar a España de la crisis? ¿Cuándo va a ocurrir y cómo, si parece que no hay más que palos en las ruedas? Nosotros no tenemos la varita mágica, lo que tenemos es el sacrificio, el trabajo y el estar día a día pues aportando lo máximo de cada uno de los autónomos. Como ha pasado en otras ocasiones y en otras crisis, al final el autónomo es quien ha sacado adelante el país, y no cabe la menor duda que así será, porque el 90% de nuestras empresas están regentadas por autónomos. Somos quienes mantenemos el mayor número de puestos estables y fijos de trabajo. Somos el motor de la economía, los generadores de empleo, pero claro, esta maquinaria necesita engrase y ese engrase se llama financiación. Aquí podemos estar hablando de todo lo que queramos, del día, de la noche, podemos vender todo el humo que queramos, pero si la financiación no llega a los autónomos, esa recuperación no llegará nunca. ¿Y va a ser una reivindicación que se extienda más allá de los tiempos? Porque esto se viene demandando desde hace demasiado ya y sigue sucediendo lo mismo, que el crédito no fluye y que no le llega a quien le tiene que llegar, que en este caso son los autónomos que crean los puestos de trabajo y las familias que son las encargadas de tener que dinamizar el consumo para que todo esto se mueva. Entonces, ¿para cuándo? Así es, además vosotros sois testigos, yo llevo reclamándolo ya mucho tiempo, que el problema principal es la falta de financiación. Podemos estar hablando de más de 4 o 5 años reclamando esa financiación para las pequeñas empresas, pero aquí todo el mundo hace oídos sordos, es decir, aquí solamente hay dinero para rescatar a la banca, que es la que tiene gran parte de culpa de la situación económica que nos encontramos en este país, porque en los años de bonanza económica han estado repartiendo dinero sin garantía de recuperación alguna, y ahora, incluso a la hora de renovar una póliza de crédito o una línea de descuento de una empresa que nunca ha tenido el más mínimo problema con esa entidad financiera, que ha estado renovando esa póliza sin utilizarla mucho tiempo, pagando a esa entidad financiera por tener una póliza, ahora se le deniega y no se le renova. Es decir, hemos pasado de un extremo al otro. Yo creo que siempre hay un término medio, ¿no? No queremos que nos regalen el dinero, porque de hecho nunca nos lo han regalado, siempre lo hemos pagado y bien pagado. Entonces, que esas líneas de ICO, esas líneas de crédito lleguen a las pequeñas empresas, que se pueda reactivar el consumo, que se pueda reactivar la economía, y que poco a poco, al menos estas empresas, no solamente las que empiezan tienen que tener ayuda, sino las que están ya establecidas tengan esa ayuda para seguir consolidadas, y al menos que este tramo, esta travesía por el desierto y este último tramo, que esperemos que sea corto, que nos queda de la crisis, pues lo pueden aguantar para cuando empiece esta recuperación estén posicionados. ¿Por qué cree usted que no se obliga, no sé si la palabra obligar es la adecuada para esta situación, pero por qué no se obliga a esas entidades financieras a que fluyan el crédito a los autónomos, a las familias, si tenemos pues esa contraprestación de que en verdad muchas de ellas, la gran mayoría, han sido rescatadas con el dinero de todos nosotros? ¿Qué interés se puede esconder ahí cuando es muy fácil, o sería muy fácil en teoría, exigirles esa responsabilidad, pero no se hace? Claro, eso deberían de contestarlo los políticos, en este caso los gobernantes. Es decir, yo por un artículo que publiqué, el cual se titulaba que si la clase política tenía la voz secuestrada por las entidades financieras, me llovieron tortas por todos los sitios, pero es la realidad. Es decir, ¿aquí qué pasa? ¿Que los bancos y el poder financiero siempre es el que marca y el que manda? Yo creo que hay unos gobernantes, que hay unos dineros dispuestos para
incentivar y reactivar esa economía y también así de esa manera que pueda llegar a la pequeña empresa a través de los ICOs, de lo que sea, pero si al final quien tiene la última palabra son las entidades financieras, pues no salen. ¿Qué pasa? Que a lo mejor los políticos no pueden apretarle a las entidades financieras por intereses de campañas electorales o intereses que ellos mismos sabrán. Ellos son los que tienen que responder, porque lo que no entiende la sociedad es que haya tantos miles y miles de millones de euros para rescatar a la banca y a las empresas. ¿Quién las rescata? ¿Quién genera empleo? ¿Quién genera riqueza? ¿Los bancos? Los bancos son a las contadas los empleos que generan y que los puestos de empleo que mantienen, pero las empresas son quienes tienen que mover toda la economía, quien tiene que contratar al personal, quien tiene que esa cadena y esa rueda empezar a circular para que se reactive la economía y el consumo. Los bancos últimamente no solo no generan, sino que destruyen también, pero bueno, eso entra igual en el capítulo que vamos a abrir ahora. Paro, hace pocos días conocíamos nuevos datos sobre desempleo, en este caso los relativos al pasado mes de noviembre. ¿Qué se le pasa por la cabeza al presidente de una organización como OPA cuando reflexiona sobre esas cifras y cuando aparte tiene en cuenta de que hay que sumar pues todos los autónomos que hasta ahora van quedando por el camino? Pues hombre, esto es lamentable y es muy triste porque nosotros estamos viviendo como día a día un gran número de autónomos, de empresas, tienen que echar el cierre de sus negocios. La crisis se ha llevado por delante en estos 5 últimos años más de 500.000 de empresas, de autónomos, es decir, contábamos con unos parámetros, unas cifras que se ha llegado a superar los 3,5 millones de autónomos y en la actualidad estamos 3,038,000, es decir, se han ido más de 500.000 de empresas, lo que supone a un promedio de 2 o 3 trabajadores por cada autónomo. Estamos hablando de más de 1,5 millones de puestos de trabajo, es decir, eso es lamentable, pero lo peor de estos casos es no solamente los trabajadores, porque los trabajadores que tienen los autónomos se van al paro, cobran su desempleo, tienen sus ayudas. El autónomo no, y encima el autónomo tiene que responder con sus bienes presentes y futuros, es decir, que va todo su patrimonio detrás de él. Es decir, nosotros estamos viviendo situaciones muy tristes, donde hay autónomos que se han quedado sin su domicilio, sin su patrimonio, es decir, muchos años trabajando toda su vida, personas ya cerca de los 60 años, con una carrera profesional dilatada, donde han trabajado durante toda su vida, y los ahorros y el patrimonio que han generado durante toda su vida, esta crisis se la ha llevado para adelante. Por sectores, ¿cuáles han sido o están siendo los más afectados por esta coyuntura económica que se alarga ya demasiado? Pues sectores, desde luego, pues construcción, comercio y hostelería se han llevado la palma, porque ha sido muchísimas empresas las que han caído en este sector. También es verdad, porque a lo mejor la construcción en la última década creció a un nivel fuera de lo común, un nivel desproporcionado, donde el modelo económico, el modelo de crecimiento económico español estaba basado en un modelo caduco, como era la construcción y el ladrillo, que yo no digo que tenga culpa de ello la construcción, porque era un momento en el que todo el mundo se metía a constructor, todo el mundo se metía a promotor, es decir, y ahí es donde ha venido pues esa burbuja que al final ha explotado y ha sido como un tsunami que se ha llevado todo para adelante. Es decir, esas cosas pues hay que controlarlas, porque en España estamos carentes de I+D+I, estamos carentes en actualizar nuestras empresas, en invertir en industria, que al final es donde los puestos fijos se mantienen, y ahí es donde hay que empezar. Yo creo que se aprenderá mucho de esta crisis y apostar por un modelo de crecimiento pues más innovador, más moderno y sobre todo más seguro. ¿Cree que sí que vamos a aprender de las causas de esta crisis? Porque hoy por hoy, según las muestras que podemos ver en casi cualquier universidad de España, son casi que las contrarias. No se invierte tanto en I+D+I ni en industria como apuntaba. ¿Seremos capaces de volver a caer en el error que nos ha traído hasta aquí? Por ejemplo, en el momento en el que se empiece a poder de nuevo apostar por la construcción o este tipo de sectores peligrosos. Las empresas es difícil que van a caer, porque las empresas después de los varapalos que se llevan aprenden mucho,
pero precisamente quien tiene que hacer todas estas modificaciones, quien tiene que hacer estos planteamientos nuevos y quien tiene que estructurar en sí todo lo que es la sociedad, parece que aprenden poco. Es decir, yo creo que no se puede llegar a un punto en el que una crisis acabe con un país, deje un país como un solar. Es decir, yo creo que esas medidas hay que actuar antes. Es decir, aquí en España, cuando se reconoció la crisis, estábamos con la crisis hasta el cocote, es decir, estábamos inmersos en una crisis sin un tiempo de reacción que no se podía reaccionar, cuando otros países ya llevaban 2 años poniendo medios a esa crisis. Así pasa, esos países han salido, han evolucionado más y nosotros pues vamos a remolque porque se tardó mucho en reconocer esa crisis y en poner pues, soluciones a ese problema. Apuntan desde el Gobierno que estamos ya empezando a salir de la situación, a remontar, que España sale de la recesión poco a poco. A pie de calle la gente no lo percibe como tal, según nosotros podemos ir contrastando con mucha gente diariamente. A nivel de autónomos y sobre todo teniendo en cuenta los datos de consumo, que dicen que ahora empieza a dinamizarse de alguna manera, pero no sé yo si hay que tener en cuenta lo bajitos que estaban hasta últimamente. ¿Vosotros también percibís esa salida de la situación? No, para nada en absoluto, y en las fechas que nos metemos menos. Vamos a ver, es lo que decía antes, no se puede vender humo. ¿Por qué en el mes de junio y julio decían que estábamos saliendo de esa recuperación? Eso históricamente, y además si tiramos de datos, vemos que todos los años para el tiempo estival pues las contrataciones y la actividad se mueve, ¿no? Pero llega septiembre y octubre y baja, que es lo que ha pasado. Ahora se está moviendo un poquito el comercio, ¿pero por qué? De cara a Navidades. Estos datos habrá que esperar a ver los datos finales de enero del 2014, finales, y febrero es cuando verdaderamente tendremos un indicador si estamos saliendo de esta situación o no. El comercio lleva 70 meses bajando, descendiendo, está en unas cuotas mínimas, insostenible, y a todo esto le vamos sumando que encima en las grandes ciudades vamos poniendo cada vez más grandes superficies, centros comerciales, con el chocolate del loro de que se van a crear tantos cientos de puestos de trabajo, cuando a los 2 meses no tienen ni la mitad de lo que han prometido. Es decir, yo creo que al comercio no se le puede engañar, al comercio hay que ayudarle. El comercio tradicional tenemos que mimarlo porque al fin y al cabo son los que reinvierten toda su riqueza y su ganancia lo reinvierten en sus propias localidades. Estas grandes multinacionales el dinero se lo llevan fuera de nuestro país, están descapitalizando nuestras comarcas y nuestras ciudades. Es decir, tenemos que hacer un acto de reflexión entre nosotros mismos y decir qué estamos haciendo nosotros para sacar al país de la crisis. ¿Qué es lo que decía anteriormente? Tenemos que empezar a creérnoslo nosotros mismos y a poner algo de nuestra parte. ¿Cómo lo podemos hacer la sociedad en general? Consumiendo. Y consumiendo productos nacionales, consumiendo productos nuestros, que en algunos casos nos costarán algo más caro, pero en definitiva estás ayudando. Serán mejores también, seguramente. Seguro. Y estarás ayudando a nuestro país a salir de esa crisis, cosa que si consumes productos franceses, ayudarás a Francia, Alemania, a los demás países. Es decir, yo creo que ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo e intentar de reactivar nuestra propia producción interna. Otro problema que siempre ha estado latente, pero que con esta situación de crisis pues se ha potenciado muchísimo de alguna manera. Economía sumergida, competencia desleal. ¿Qué consecuencias está acarreando esto al colectivo de autónomos y sobre todo de cuántos miles de millones de euros podríamos estar hablando? Estamos hablando de mucho. La economía sumergida ha subido a unos parámetros, desde luego, que son desproporcionados, se ha incrementado muchísimo. Estamos hablando de más del 25%, es decir, estamos en unos parámetros que no se puede admitir esta economía sumergida, pero claro, es mucho más fácil ir a inspeccionar un comercio o un local o un establecimiento que está abierto cara al público, que está pagando religiosamente sus nóminas, sus seguros sociales, sus impuestos, sus alquileres. Es mucho más fácil porque nos tienen controlados. De hecho, se han triplicado las inspecciones en estos 2 últimos años. Es decir, es un acoso y derribo encima de la situación que estamos padeciendo. Encima van
a masacrarnos, no solamente con estas inspecciones, sino con subida de impuestos, con subida de la luz. En España se está pagando la tarifa de luz más cara de Europa y nadie dice nada. Las empresas no pueden mantener esos costes. Y parece que va a volver a subir. Y parece que va a volver a subir, pues nada, pues que sigan subiendo, si esa es la medida, porque aquí lo que vemos es, en el sí, mucho recorte y muchos impuestos. La balanza ya no puede soportar más peso. Puede soportar más peso porque todo el peso que hay está puesto en el lado negativo. Entonces tiene que llegar un momento en el que eso se paralice, se quite el lastre de eso negativo y empezar a poner positivo. Es decir, aquí hay que ayudarle a las pequeñas empresas, hay que ayudarle a los autónomos, porque si no, esto no hay quien lo mueva. Y claro, y esa economía sumergida, nadie le quiere poner el cascabel al gato. Nosotros estamos hartos de denunciar públicamente, porque sabemos con nombre, apellidos y direcciones la mayoría de estas personas que están ejerciendo esa actividad clandestina. Pero claro, la administración dice, no, es que a un domicilio particular no podemos entrar. Claro, es mucho más fácil entrar a un domicilio, a un establecimiento público. Y ahí sí que pedimos, y además nosotros estamos dispuestos a colaborar con la administración dando esos datos, hacer un convenio para poder llegar a esos clandestinos. Pero a lo mejor es que no interesa, porque si realmente en España los millones de parados que hay en España estuviesen parados verdaderamente, era insostenible. Entonces, a lo mejor es que tampoco interesa coger y denunciar o demandar a esas personas. Pero quizá esos parados podrían estar regulados de alguna manera también si esas situaciones salen a la luz. Vamos a ver, si esos parados, eso tiene fácil solución. Yo lo vengo diciendo muchos años. La persona que está cobrando una prestación por desempleo deberían de hacer unos trabajos sociales. Yo no voy a decir que trabajen 8 horas diarias, porque cobran a lo mejor menos que trabajando, pero ¿por qué no 5 o 6 horas diarias? ¿Por qué no? Y eso le quitaría mucho coste y mucho gasto a la administración, porque se podrían emplear en muchas funciones que hacen falta a nivel local esos trabajos y se podrían realizar. Yo te garantizo que la economía sumergida bajaría muchísimo. Ha mencionado antes el tema de los impuestos. ¿Qué resultados ha tenido la subida del IVA, sobre todo en el colectivo de autónomos, y el hecho de que se esté dilatando tanto pues esta reivindicación que venían haciendo desde hace tanto tiempo, de que no se cobrase el IVA hasta que no se pagase el IVA hasta que no se cobrasen las facturas, etcétera? Vamos a ver, eso era una propuesta nuestra que se incluyó en el programa electoral del Partido Popular, y el Partido Popular la recogió y en más se comprometió que en el primer semestre de mandato iba a salir adelante. Llega tarde, pero bienvenida sea. Bienvenida sea porque a nosotros el IVA, esa subida la hemos criticado porque ha sido una subida desproporcionada con la situación económica, totalmente desproporcionada. Yo soy partidario que el IVA se hubiese bajado y tener un mayor control en las facturaciones. Y por supuesto, cuando se pillase a alguien que no facturase con el IVA, tanto al que asume esa factura, el que emite esa factura y el que la recibe, el que no pagase ese IVA, denunciarlos a ambos, al al cliente y al empresario. Y el IVA sería mucho más fácil y más asumible de pagar y de cobrar. Es decir, yo creo que un 21%, que en muchos casos a ese empresario no le queda a él de beneficio, y encima tener que pagar esa liquidación trimestral sin haber cobrado esa factura, es insostenible. Es decir, ahora a partir del 1 de enero del 2014 tendremos la posibilidad del IVA de caja, que eso desde luego es un avance importantísimo para las empresas, para los autónomos, y que es otra de las reivindicaciones que OPA ha conseguido, que mientras, en tanto y cuanto no se cobre esa factura, no haya que pagar el IVA. Bienvenido sea. Llega tarde, pero bienvenido sea. Es un avance importante. Eso será a partir del 1 de enero. El 19 de diciembre, aquí a la vuelta de la esquina, se aprueba en el Congreso de los Diputados, o todo parece indicar que así será, la ley de morosidad. ¿Se va a poner freno así a otro de los grandes problemas? Bueno, la ley de morosidad está muy bien, pero quien primero la tiene que cumplir es la propia administración, que es quien hace la ley. Es decir, la ley de morosidad dice que hay un plazo de 30 días para que las administraciones paguen a las empresas.
Sin embargo, las empresas, las administraciones están pagando a un promedio de 150 días. Castilla-La Mancha son 144 o 142 días. Creo que es la comunidad autónoma que tarda menos en pagar, pero estamos hablando de 5 meses, no de uno. Es decir, si quien primero no cumple la ley, que es el que la hace, pues difícilmente los demás la podrán cumplir. Vamos a hablar ahora de otras realidades, porque precisamente la administración, sobre todo los gobiernos, vienen muchos meses elogiando muchísimo a un sector emergente como es el de los emprendedores, según sus discursos. ¿Se cuenta con el colectivo realmente a la hora de negociar cuestiones que son importantes para este país? O a pesar de que están en primera fila en ese tipo de discursos para todo últimamente, luego a la hora de la verdad el colectivo de emprendedores, de autónomos y de profesionales no está presente en los foros en los que ha de estar para hablar sobre cuestiones trascendentales. No, y en este sentido se cuenta con nosotros. De hecho, en la Ley de Emprendedores nosotros hemos estado en la reunión de trabajo, hemos aportado nuestras propuestas. El Gobierno está contando con las organizaciones de autónomos en todo lo que nos atañe, y verdaderamente hay participación, se está escuchando, y en la Ley de Emprendedores muchas propuestas nuestras han tenido en cuenta, y no solamente en la Ley de Emprendedores, sino en muchas más reuniones de trabajo que se están haciendo referente al colectivo, sí que se nos tiene en cuenta. ¿Qué pasa? Que a lo mejor pues todas las propuestas que nosotros vemos que son las que verdaderamente pueden sacar adelante a este colectivo, pues a lo mejor todas no las admiten o todas no se llegan adelante, pero escucharnos sí que nos escuchan y nos dan participación en este sentido. La palabra emprendedor está muy de moda, el emprendimiento, el emprendedurismo, pero la verdadera figura laboral es la de autónomo y fiscal. Es decir, tú cuando vas a darte de alta, no vas a darte de alta de emprendedor, porque ese régimen no existe. El régimen que existe es el del autónomo, el RETA, el régimen especial del trabajador autónomo en la Seguridad Social. Es decir, un emprendedor, está muy bien la palabra porque se ha puesto de moda, ahora parece que se acaba de inventar el mundo del autónomo, el mundo del emprendedor. El mundo del autónomo lleva ya mucho tiempo inventado, y la palabra emprendedor legalmente como régimen no existe, es autónomo. Es decir, para hacerte emprendedor, lo primero que tienes que hacer es darte de alta de autónomo. ¿Qué suponen estas iniciativas que se han puesto en marcha últimamente? Ha mencionado la ley de apoyo al emprendedor a nivel nacional. En Castilla-La Mancha se ha articulado también la ley de emprendedores, medidas más concretas como un programa Empresa-Empleo que se ha puesto en marcha más recientemente. Este tipo de programas, de iniciativas, ¿qué resultados reales, efectivos tienen en favor del colectivo? Resultados positivos tienen muchos, ¿no? Y además la Ley de Emprendedores nace en Castilla-La Mancha. La Ley de Emprendedores, Castilla-La Mancha fue pionera en elaborar esta ley. Nosotros en la Ley de Emprendedores, pues como comentaba antes, hemos aportado iniciativas muy importantes. Es decir, lo de la tarifa plana, los 50 euros, que solamente estaba hasta emprendedores en hombres hasta 30 años y mujeres 35. Nosotros, una propuesta que hicimos en una reunión con la ministra Báñez y los secretarios de Estado y directores generales, nuestra propuesta desde OPA fue que se ampliase, es decir, un emprendedor que no haya sido nunca autónomo y que por primera vez se va a dar de alta de autónomo es un emprendedor, tenga 30 o tenga 40 años, es decir, y se admitió, y de hecho, pues la primera vez que es emprendedor una persona que es autónomo por primera vez, se puede acoger a esa tarifa. Es decir, está muy bien, la Ley de Emprendedores está muy bien, todos los decretos, todas las órdenes, todas las ayudas que se hagan para los autónomos está muy bien, pero todo pasa porque haya financiación. Es decir, puede haber mucha ayuda a la contratación. ¿Yo para qué quiero contratar personal si las existencias que tengo no les doy salida? Si lo que estoy fabricando no lo puedo vender, si tengo un estocaje, ¿para qué quiero fabricar más? ¿Para qué quiero más personal? Si lo que necesito es darle salida a mi producto. Es decir, aquí hace falta financiación para que se reactive el consumo, que empiece esa rueda que hablábamos antes, que empiece a circular, porque al final todos somos un eslabón de esa cadena, somos un piñón de esa rueda, y unos a otros nos necesitamos para ir reactivando e ir generando puestos de trabajo, generar riqueza, que la economía se mueva, que los comercios
tengan esa clientela y esa afluencia para que el comerciante pueda ampliar y pueda contratar a un albañil, un electricista. Es decir, es la cadena, y la cadena está paralizada por los causantes de esta crisis económica, las entidades financieras. En la realidad, Camilo, ¿con qué realidades, valga la redundancia, se encuentra alguien que, por ejemplo, mañana mismo quiere iniciar su camino como emprendedor, teniendo en cuenta que puede ser más o menos joven, como acaba de apuntar hace unos momentos? El que se decide a emprender su propio negocio, ¿con qué ayudas y con qué trabas también se sigue encontrando a día de hoy? Vamos a ver, ayudas las hay para los que quieren empezar. Hay ayudas, como comentaba antes, en la tarifa plana. Luego también hay algunas ayudas, los ayuntamientos suelen hacer algunos decretos, entonces puede haber ayudas de ámbito local, de ámbito autonómico y de ámbito estatal. Nosotros lo que recomendamos a todos los emprendedores, hombres y mujeres, que quieran iniciar su actividad como emprendedor, como autónomo, y de hecho, en este caso no hay que olvidar a las mujeres, porque en los últimos meses... Ahora quiero hablar sobre ellas. Pues ahora volveremos entonces al tema. Lo que nosotros le aconsejamos es que se pasen por nuestras dependencias, por nuestras oficinas, porque nosotros les hacemos un plan de empresa, un plan de viabilidad, un estudio de mercado, es decir, le ayudamos a emprender por necesidad. El 50% del fracaso lo tiene garantizado. Es decir, una persona que se ve abocada a crear su propio puesto de trabajo, autoemplearse, porque no hay oferta de empleo público ni oferta de empleo privado, y la única salida al mercado laboral es el autoempleo, y lo hace por necesidad, sin antes aconsejarse por profesionales y por nosotros, el 50% del fracaso está asegurado. De hecho, todos los emprendedores que empiezan del primer año, el 50% no pasan. Es decir, ahí hay que hacer un plan de empresa en condiciones. Nosotros en eso le ayudamos, le asesoramos, le apoyamos y vemos las posibilidades verdaderas que tiene ese negocio y la viabilidad de ese negocio. Porque trabas hay muchas, hay que contar, lo principal que hay que contar es con los gastos fijos que tienes. Es decir, tú sabes que tienes que pagar un alta de seguridad social, que tienes que pagar unos impuestos, unos alquileres, una luz, es decir, son muchos los pagos fijos que hay. Y tienes que tener más o menos previsto qué tipo de ingresos vas a tener. Y ahí es donde muchas veces los números se descuadran, y cuando se descuadran esos números se va todo al traste. Estamos en el riesgo precisamente de caer en una dinámica peligrosa cuando se habla tanto de emprender, de que el autoempleo es casi la única salida posible en una situación como en la que estamos, que es lo que se está escuchando mucho últimamente en esos foros. Claro, es que es la única salida, porque lo que te decía, no hay oferta de empleo público ni privado, entonces es el autoempleo, pero el autoempleo igual puede ser... Pero eso llevaría a emprender por necesidad, muchas veces, que es lo que no... Es lo que nos recomendamos, emprender por necesidad, sin antes tener un buen asesoramiento. Eso yo no lo haría en la vida, ni se lo aconsejo a nadie, porque es un fracaso asegurado. Y no solamente un fracaso asegurado, sino que en muchos de los casos ese joven, ese emprendedor o esa emprendedora se lleva por delante también a sus familiares, porque les firman, les avalan sus padres y al final se llevan por delante todo. Es decir, es una trampa mortal. Es una trampa que puede acarrear muchos problemas económicos, no solamente para ellos, sino también para sus familias o quien les firme. Es decir, por eso, por favor, antes por muy desesperado que estés, muchas ganas que tenga de trabajar, antes de hacer las cosas a lo loco, hay que asentar bien los pilares, porque los cimientos de una casa, los cimientos de una empresa, al final es lo que va a sostener verdaderamente esa empresa, y eso es lo primero que hay que hacer, y hacerlo bien hecho. ¿Cuál es el secreto, por tanto, para que un nuevo negocio funcione? Porque algunos se afanan y se devanan la cabeza, por ejemplo, esperando una gran idea, algo que no exista, algo que pueda atraer al público. A veces sucede que el éxito llega con todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es ir a lo práctico, es decir, un buen plan de empresa, un plan de viabilidad, un estudio de mercado, y hacer las cosas porque hoy día técnicamente se pueden hacer, y puedes ya evaluar y ver un poco. Luego ya está la habilidad de cada uno a la hora de desarrollar su actividad y a la hora de coger clientes. Pero sobre todo un plan de viabilidad o un estudio de mercado y un plan de empresa, esos son
tres puntos fundamentales para iniciar una actividad. Hablemos ahora del colectivo femenino, que está también en auge dentro de lo que es el colectivo de autónomos y sobre todo, por ejemplo, en Albacete tiene números pues bastante buenos últimamente. ¿Qué muestra o qué ejemplo están dando en este caso las mujeres? Bueno, en este caso las mujeres se están incorporando al mundo empresarial, además, con una inercia y con una fuerza tremenda, ¿no? De hecho, en los últimos meses, las altas que han habido en el RETA, el 75% han sido mujeres. Es decir, estamos viendo que la mujer cada vez es más independiente, quiere ser más autónoma, como la propia palabra lo dice, y además son muy responsables, las mujeres en ese sentido son muy responsables y suelen hacer las cosas con más inteligencia, si cabe, que los hombres en ese sentido. No es como la mayoría de los hombres que dicen, esto lo monto, empiezo, tal. Ahí son más pausadas y estudian mucho mejor la situación. Estamos ya a puntito de recibir un año nuevo. Estas son fechas pues para hacer balances y también para marcarse en retos de cara a los meses que empiezan. ¿Cuáles son los retos que se marcan en este sentido, Camilo Abietar, en lo personal y sobre todo en lo profesional, en cuanto a reivindicaciones que vienen siendo ya históricas en el colectivo, pero que decimos, a ver si ya para este año se nos hace caso de una vez? En lo personal, salud para todos y trabajo, es lo principal. Olvidar ya el 13 y el 12 y esperemos que el 14 nos traiga pues, noticias más esperanzadoras y hechos ya que verdaderamente nos den muestra de que estamos en una recuperación. Y trabajo, pues el trabajo queda mucho por hacer, porque es un colectivo que ha estado durante tantos y tantos años dejado de la mano de Dios, olvidado, que queda mucho por hacer. Se han conseguido retos muy importantes, como antes hemos comentado, pero también estamos todavía distantes del régimen en general. Hay que seguir trabajando para tener esas mejoras que tienen los demás colectivos, que el colectivo del autónomo que sea atractivo a la hora de emprender, que sea atractivo a la hora de generar tu propio negocio, que no tengas tantas trabas, que no tengas tantas cargas sociales, porque son muchas las cargas sociales y muchos los costes fijos que hay para crear una pequeña empresa, y poco a poco pues que verdaderamente la sociedad nos vayamos concienciando, que empecemos ya, no esperarnos al 2014, que empecemos ya estas Navidades reactivando el consumo, porque ahora mismo el consumo, como comentábamos, está en un parámetro muy bajos, las familias viven al día, no como antes, que se hacían compras más grandes, pero por lo menos que vayamos activando ese consumo, que nos dejemos ya esa crisis psicológica que nos está perjudicando, si cabe más que la económica, y que empecemos a creérnoslo y que empecemos en 2014 ilusionados y creyendo que verdaderamente esto ya está saliendo y que entre todos vamos a ser capaces de volver a España al sitio donde se merece, donde éramos la envidia de Europa y la envidia del mundo. Yo creo que esos años, si vuelven, que dudo que vuelvan, tardarán mucho, pero al menos que podamos... Que se le parezcan, ¿no? Que volvamos a tener esa economía, si no boyante, por lo menos una economía que permita que las familias españolas vivan dignamente y que tengan un trabajo en condiciones para poder mantener sus familias. Ojalá sea así, todos esos pequeños grandes retos se vayan consiguiendo. En manos de todos nosotros está, así que a ello nos pondremos mejor hoy que mañana, como apuntaba. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí a esta casa que sabe que es la suya, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder expresarnos libremente y dirigirnos a todos los autónomos y a vuestra entera disposición, como siempre. Le invito ya para el año que viene, a ver si ya podemos ir hablando de que de verdad... Y pues, seguramente que traigamos datos más positivos. Sí,
seguramente podamos ya hablar con cifras más reales de que eso que decíamos al principio, de que los autónomos están sacando a España de la crisis, pues cada vez es más real. Así que un placer tenerle aquí. Gracias. Camilo Abietar, el presidente de la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores, ya saben, los encargados de tirar del carro en el que todos debemos subirnos para sacar al país de la situación complicada en la que venimos viviendo desde hace ya demasiado tiempo. Ha sido la entrevista de hoy en nuestros encuentros digitales. Ya saben que habrá más de muchos temas que seguro también les van a interesar, así que no se despisten mucho y estén pendientes de la web y de nuestra página a través del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, porque seguimos contándoles cosas.